Esta historia demuestra que nada sucede por casualidad en lo más alto de las montañas, donde el cielo besa la cima de los pinos y el aire huele a tierra mojada. Se encontraba un pequeño pueblo que vivía al ritmo de la naturaleza. Allí, las casas de madera parecían susurrar historias con cada crujido y el eco de los hachazos en el bosque marcaba el lento palpitar de los días. En este lugar vivía un leñador llamado Jacinto, un hombre de pocas palabras pero de una profunda sabiduría. Su rostro, curtido por el sol y el viento, y sus manos, firmes como las raíces de un roble, hablaban de una vida de trabajo y esfuerzo. Algunos en el pueblo lo respetaban por su serenidad, otros, en cambio, lo consideraban un hombre simple, pues caminaba con calma mientras el resto del mundo parecía correr con prisa. Junto a él crecía Emilio, su único hijo, un joven lleno del fuego de la adolescencia. Para Emilio, la vida era un campo de batalla, lo bueno debía conquistarse rápido y lo malo debía enfrentarse con furia. Veía el mundo en blanco y negro. Su padre, en cambio, veía la vida como un río caudaloso, no juzgaba las primeras curvas ni las aguas turbulentas, porque confiaba plenamente en que el cauce siempre llegaría a su destino final. El mayor tesoro de Jacinto no era de oro ni de plata, pero sostenía su mundo. Era un buey imponente, de pelaje oscuro y mirada noble, al que llamaban Valiente. Juntos, hombre y animal, arrastraban la madera del bosque, araban la tierra para sembrar el pan y movían las pesadas piedras que obstaculizaban el camino. Para los vecinos, ese animal valía una fortuna. Para Jacinto, Valiente era un compañero, un amigo leal, nunca una mercancía. Una mañana, la rutina del pueblo se vio interrumpida. Un carruaje elegante, algo nunca antes visto en esos caminos de tierra, trajo a un comerciante de la ciudad. Era un hombre experto en encontrar valor donde otros solo veían costumbre. Al ver a Valiente arrastrando sin esfuerzo la pesada carreta de Jacinto, sus ojos brillaron. Se acercó con una cortesía calculada y dijo: «Buen hombre, ese buey que tienes es una verdadera joya. Te ofrezco por él una suma que asegurará tu futuro y el de tu hijo». Los vecinos se arremolinaron, curiosos. Emilio corrió al oír la oferta y su corazón latió con fuerza al escuchar la increíble cantidad de dinero. Con eso, podrían dejar las duras montañas, comprar tierras fértiles en el valle, empezar una nueva vida. «Padre, acéptala. Es nuestra oportunidad», susurró con la voz cargada de emoción. Las voces del pueblo se unieron a la de su hijo: «Véndelo, Jacinto. Una oportunidad así no se presenta dos veces». Pero Jacinto no se inmutó. Sus ojos, serenos como el agua de un pozo profundo, miraron primero a su fiel animal y luego al comerciante. Con voz tranquila, respondió: «Le agradezco su generosa oferta, señor, pero este buey no está en venta. Hay cosas en la vida que el dinero no puede comprar». Un silencio tenso se apoderó del lugar, seguido de murmullos de incredulidad y algunas risas disimuladas. El comerciante, ofendido, se marchó con desdén. Emilio miró a su padre con una mezcla de frustración y desconcierto. No entendía cómo podía haber dejado pasar semejante fortuna. Jacinto, sin decir una palabra más, regresó a su trabajo junto a Valiente, sin una moneda en el bolsillo, pero con una paz interior que nadie más podía comprender. A la mañana siguiente, un aire helado y una densa neblina cubrían el valle. Emilio se dirigió al establo como cada día, pero al abrir la puerta, su corazón se detuvo. El establo estaba vacío. Una cuerda rota colgaba del poste, como el mudo testigo de una ausencia dolorosa. Valiente había desaparecido. La noticia corrió por el pueblo como un incendio. «Se lo robaron», decía una vecina, casi con satisfacción. «Eso le pasa por necio. Por rechazar la bendición que Dios le enviaba», añadía otro. Las burlas y los juicios se convirtieron en el pan de cada día.
Para todos, la desaparición del buey era la prueba irrefutable del terrible error de Jacinto. Emilio, desesperado, buscó sin descanso. Recorrió senderos, cruzó ríos helados y gritó el nombre de Valiente hasta quedarse sin voz. Pero solo el eco de las montañas le respondía. Al caer la noche, regresó a casa, cubierto de lodo y con el alma rota. «Padre, lo perdimos todo», dijo entre sollozos. Jacinto, sentado junto al calor del fuego, levantó la mirada y, con la misma calma de siempre, le dijo: «Hijo, no te apresures a juzgar. A veces, lo que parece una pérdida irreparable es solo el primer capítulo de un propósito mucho mayor que aún no podemos ver». Los días se convirtieron en semanas. El establo seguía vacío, y el peso de la ausencia y las burlas crecía. «Miren al hombre de la gran fe», decían algunos. Ni Dios pudo cuidarle lo suyo. Jacinto escuchaba en silencio, su paz inquebrantable irritaba aún más a sus críticos. Una madrugada, cuando el sol apenas teñía el horizonte, Emilio abrió la puerta y se quedó paralizado. A través de la niebla matutina, una figura familiar avanzaba por el sendero. Era Valiente. Regresaba, firme y poderoso. Pero no venía solo. Detrás de él, como si fuera su líder, marchaba una manada de bueyes salvajes, fuertes y magníficos. El grito de alegría de Emilio despertó al pueblo entero. Los mismos que se habían burlado, ahora no podían creer lo que veían. «Es un milagro», murmuraban. La percepción de todos cambió en un instante, el tonto se había convertido en el hombre más afortunado del pueblo. De repente, la fe de Jacinto parecía haberse transformado en una inmensa fortuna. Emilio abrazó a Valiente con lágrimas en los ojos. Al levantar la vista, vio a su padre, de pie, observando la escena con su serenidad habitual. «Nollamen suerte a lo que aún no entienden», dijo Jacinto en voz baja, como si supiera que la historia estaba lejos de terminar. Impulsado por un nuevo sueño, Emilio se propuso domar a los bueyes salvajes. Cada amanecer, con una determinación renovada, intentaba acercarse a ellos. Los primeros días fueron un fracaso. Los animales bufaban y se alejaban. Pero Emilio no se rindió. Con el tiempo y la ayuda de Valiente, que pastaba tranquilamente entre ellos, la manada comenzó a aceptar su presencia. Una mañana, Emilio decidió que era el momento de montar al líder de la manada, un toro enorme y desafiante. El pueblo entero observaba en silencio. Con un salto ágil, Emilio se subió a su lomo. Por un instante, pareció haberlo logrado. Pero el animal salvaje se irguió con una fuerza brutal, y con un violento corcoveo, lanzó a Emilio por los aires. El joven cayó pesadamente al suelo. Un sonido seco y un grito de dolor rompieron el silencio. Jacinto fue el primero en llegar a su lado. Emilio yacía pálido, con la pierna rota en un ángulo antinatural. Las voces del pueblo cambiaron una vez más. «Fue la soberbia», decían unos. «Una bendición tan grande no era para ellos», sentenciaban otros. Mientras Jacinto llevaba a su hijo a casa, los murmullos se convirtieron en un juicio cruel. Postrado en la cama, Emilio sufría no solo por el dolor físico, sino por la humillación. Había querido demostrar su fuerza y había terminado quebrado ante todos. Miró a su padre con rabia y desesperación. ¿Todavía vas a decir que esto es parte de un plan? Mírame. No puedo moverme. Lo hemos perdido todo de nuevo. Jacinto se arrodilló junto a él y, con una voz suave pero firme, le respondió: «Hijo, no llames desgracia a lo que todavía no ha terminado». Pasaron las semanas. El invierno se acercaba, y con él llegaron noticias inesperadas. Un grupo de oficiales del gobierno llegó al pueblo.
Anunciaron que se iniciaría una gran obra en las montañas, un proyecto peligroso y agotador. Todos los jóvenes sanos y fuertes del pueblo debían ser reclutados obligatoriamente. Las familias se llenaron de angustia. Todos sabían que trabajar en esas montañas era arriesgar la vida. Las despedidas fueron silenciosas y llenas de lágrimas contenidas. Cuando los reclutadores llegaron a la casa de Jacinto, encontraron a Emilio sentado, con la pierna todavía entablillada. Uno de los oficiales lo miró con desdén y dijo, «Este no nos sirve». Y siguieron de largo. Desde su ventana, Emilio vio partir a todos sus amigos. Sintió una extraña mezcla de tristeza y alivio. Se sentía excluido, pero en el fondo de su corazón, un miedo frío le decía que se había librado de un gran peligro. El invierno llegó con toda su furia. Las montañas se volvieron un lugar inhóspito y mortal. Una tarde gris, un mensajero llegó al pueblo con el rostro desencajado. Traía noticias terribles. Un derrumbe en el campamento de trabajo había sepultado a muchos de los jóvenes. El mensajero leyó la lista de los fallecidos. Cada nombre era un golpe seco en el corazón del pueblo. Eran los amigos de Emilio, los jóvenes con los que había crecido. En ese instante, todo cobró sentido. Emilio miró su pierna, la causa de su dolor y su vergüenza, y comprendió. Esa caída, esa fractura, esa desgracia, no había sido un castigo. Había sido su protección. Si no fuera por esa pierna rota, su nombre ahora estaría en esa lista, y su voz se habría perdido para siempre en el silencio de la montaña. Miró a su padre, que estaba a su lado, en silencio. Las lágrimas llenaron sus ojos, pero esta vez eran de una profunda y abrumadora gratitud. «Padre», comenzó a decir, pero su voz se quebró. Jacinto puso una mano en su hombro. «No fue la caída, hijo. Fue así como Dios te guardó. Nada más». La historia de Jacinto y Emilio nos enseña una lección poderosa. Lo que en un momento parece una pérdida, una humillación o un fracaso, puede ser en realidad la mano invisible de la providencia, protegiéndonos de un peligro que no podemos ver, guiándonos por un camino que no entendemos. La vida se teje con hilos de alegría y dolor, de ganancias y pérdidas. Y es solo al final, cuando miramos hacia atrás, que podemos ver el tapiz completo y comprender que cada hilo, cada color, tenía un propósito perfecto. Si en este momento de tu vida una pérdida o una dificultad nubla tu corazón, recuerda la historia del leñador. Confía. Ten paciencia. Porque el autor de la vida nunca revela el final de la historia en mitad del capítulo. Lo que hoy no entiendes, mañana puede revelarse como tu más grande bendición. Si esta historia ha tocado tu alma, te invito a que la compartas, para que su mensaje de fe y esperanza pueda llegar a otros. Al suscribirte a nuestro canal, nos ayudas a seguir sembrando estas semillas de luz en un mundo que tanto las necesita. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, te acompañe siempre. Y nunca olvides que en el gran plan divino, nada, absolutamente nada, sucede por casualidad.